En esta clase vamos a aprender a calcular nuestras propias métricas y nuestras propias dimensiones utilizando Google Looker Studio. ¿Y yo para qué haría algo como eso? Esto, por ejemplo, si tú quieres calcular tu propia tasa de conversión, tu propio costo de adquisición y tu propio engagement rate, pero a mi Facebook, Google, Meta, Instagram ya me entrega esto, ¿yo por qué lo querría? Porque Google Analytics, por ejemplo, por defecto, me ofrece que la tasa de conversión la hace de forma arbitraria como objetivos sobre sesiones. Y a mí no me sirve de esa forma. O por ejemplo, mi CPA en Facebook me lo está entregando con una conversión que yo no quería. Yo quería sumar, por ejemplo, 3 conversiones y dividirlas entre el gasto. En cualquier ocasión te va a tocar crear tu propia métrica y esto es muy común. Por ejemplo, el engagement rate por defecto, tú lo haces, por ejemplo, interacciones dividido impresiones, pero si lo quieres hacer interacciones dividido alcance, pues te toca aprender a calcularlo a ti. Te voy a mostrar que es muy sencillo, funciona igual que Google Sheets. Si tú sabes crear una fórmula en Google Sheets, ya sabes hacerlo en Google Looker Studio y te voy a mostrar exactamente cómo se hace. Para crear nuestras propias métricas te voy a mostrar un ejercicio y quiero preguntarte, ¿tú cómo calculas la tasa de conversión de tu sitio web? Y te voy a dar dos opciones, la cantidad de conversiones dividido usuarios o la cantidad de conversiones dividido sesiones. Por defecto, Google Analytics calcula la tasa de conversión con sesiones, pero ¿cuál es la diferencia y cuál deberías utilizar tú? Te voy a poner este ejemplo. Recordemos primero la diferencia entre usuarios y sesiones. Un usuario es técnicamente una persona única, pero ¿cómo Google Analytics sabe que una persona es única? No lo sabe, lo asume, de acuerdo al dispositivo. Si tú me visitas desde el móvil y después me visitas desde el computador, ahí hay dos usuarios, aunque sea la misma persona. Pero en este caso vamos a decir que son personas diferentes. ¿Qué son sesiones? Sesiones son una cantidad de visitas que hace un usuario en particular. Por ejemplo, si yo voy a mi sitio web y lo visito hoy y mañana también lo visito, esos son dos sesiones, pero un usuario. Ahora, ¿cómo deberías tú calcular la tasa de conversión? De pronto no sabes qué es tasa de conversión, te lo recuerdo. La tasa de conversión corresponde al porcentaje de visitantes o de personas o de tráfico que hicieron la acción que tú querías. Por ejemplo, un sitio web con tasa de conversión del 5% es que de cada 100 visitantes, 5 compran o 5 se registran en el newsletter. Eso es una tasa de conversión. Y la tasa de conversión sirve para determinar la efectividad para que tu sitio web transforme el tráfico en algo, en clientes, en leads, en registros, en lo que sea. Tasa de conversión es efectividad. Volvamos al tema. ¿Cómo se mide la efectividad? ¿Con usuarios o sesiones? Voy a explicarlo de esta forma. Yo lo haría con usuarios cuando una persona generalmente solo puede convertir una vez en mi negocio y ya no puede convertir más. O sea, se convierte una vez en cliente y ya no deja de ser cliente, por así decirlo. ¿Eso cuándo pasa? Te pongo el ejemplo con Netflix o con Porter Metrics. Cuando un usuario va a nuestro sitio web y compra, ya simplemente se vuelve un suscriptor. Ya no tiene razón para volver a comprar una y otra vez dos productos, ya simplemente compró una suscripción. Ya que después cambie el plan o lo cancele, ya es una acción diferente. Pero cuando pasó de visitante a cliente, eso solo va a ocurrir una vez. ¿Cuándo no pasa esto? Por ejemplo, en un e-commerce. En un e-commerce, yo voy hoy y puedo comprar un pantalón y al otro día vuelvo y hay opción de que yo compre unos zapatos. Esto no pasa con Netflix, no es como tú tienes un plan y después compras otro muy diferente y después otro muy diferente. Entonces, ¿cuándo utilizo usuarios? Usuarios lo utilizo cuando mi empresa generalmente, la persona solo se convierte en cliente de una vez. Generalmente esto se ve en B2B. ¿Y cuándo utilizo sesiones? Cuando las personas en cada visita tienen potencial de convertirse en algo en clientes. Este es el caso más común para e-commerce. Dicho esto, ya tienes una noción de cuándo utilizar tasa de conversión de usuarios y sesiones, pero ahora vamos a calcular esta métrica porque, como te dije, por defecto Google Analytics me la entrega con sesiones y yo la quiero con usuarios. Así que vayamos a Google Looker Studio y hagamos este cambio. Vamos a hacer esta fórmula en Google Looker Studio. Entonces voy a irme a añadir un gráfico y voy a elegir el scorecard, la tarjetita de resultados o el número. Lo voy a poner ahí y voy a dejar, en vez de new users, voy a dejarle usuarios. Y voy a crear otra y le voy a dejar sesiones y también voy a traer objetivos completados. Entonces tengo las tres métricas que necesito. Mis conversiones, mis usuarios y mis sesiones. Y ya con eso tengo todo lo que necesito. Ahora, esa de sesiones voy a cambiarle un poquito. Voy a copiarla y pegarla abajo y voy a crear un campo nuevo con esta.
Voy a añadir un campo nuevo y ese campo nuevo lo voy a llamar tasa de conversión con usuarios. ¿Cómo es la fórmula? Primero están las conversiones dividido la cantidad de usuarios y aplicar. Y listo, me está dando un punto 17. Eso no es un porcentaje, entonces voy a hacerle este cambio. En vez de número, voy a ir a la opción donde tengo el tipo de dato y voy a ponerle porcentaje y aplicar. Ya me está dando la tasa de conversión por usuarios. Ahora quiero sacar la tasa de conversión por sesiones. Entonces voy a hacer control C y control V, la pongo al lado y ahora cambio la fórmula. En vez de dividir por usuarios, voy a dividir por sesiones, lo dejo como porcentaje, aplicar. Ya con las dos, cuando haga clic en Apply, me van a mostrar valores distintos porque una división fue con usuarios y la otra división fue con sesiones.